Bueno, mientras se proyecta el PowerPoint, decir que llegamos al final de esta serie que ya empezamos hace bastante tiempo sobre los profetas menores. Esta serie que hemos titulado Visión profética, viendo las cosas como Dios las ve. Y si hay dos cosas que yo creo que son dos aspectos comunes a todos los libros, y es algo que se nos ha repetido y para mí se me ha hecho también algo muy claro. En primer lugar, este fue un énfasis que nos hizo Ricardo hace unos días, es que en los libros de los profetas menores nos vemos reflejados nosotros, hablan de nosotros. Es verdad que fueron escritos hace muchos siglos, en un contexto muy determinado, probablemente un contexto muy distinto al nuestro, pero no cuesta mucho darse cuenta que a través de los libros de los profetas Dios está hablando a su iglesia hoy, Dios está hablando a nuestra vida aquí y ahora. Y lo que vemos es que Dios habla a un pueblo en una situación o en situaciones y circunstancias difíciles. Y es que nuestra vida hoy tampoco es una vida fácil, ¿no? Nosotros siempre decimos que aquí no predicamos el falso evangelio de la prosperidad y de las falsas promesas y de las falsas esperanzas. La vida es dura. Jesús mismo ya lo dijo, ¿no? Ya lo advirtió, ¿no? Tendréis aflicción, ¿no? Os perseguirán. La vida del seguidor de Jesús no es un camino de rosas, no es un camino ancho y fácil. Hay dificultades, hay problemas, hay pruebas. Lo había en el tiempo de Israel, tiempos bien difíciles, y lo sigue habiendo a día de hoy. Yo no he hablado con la mayoría de vosotros esta semana, pero sin saberlo, no me cuesta imaginar cuánto dolor callado hay ahora mismo en esta sala, en muchos de vosotros. Preocupaciones, dolor, angustias, decepciones, desánimo por cosas reales y ciertas. No quiero minimizar ni banalizar en absoluto el problema del sufrimiento, porque es un problema real. ¿Cuántos estáis con angustias por pagar el alquiler del piso, por arreglar vuestra economía familiar, por llevar a cabo vuestros planes legítimos que tenéis como familia, y hay circunstancias múltiples de salud, económicas, de cualquier tipo, que lo ponen difícil? Y es que las dificultades hoy, las dificultades en la vida de los hijos de Dios son reales. Y no podemos ni mirar a otro lado ni predicar un falso evangelio que lo que va a producir es frustración. Y en segundo lugar, cuando vemos a Israel y nos miramos a nosotros, es evidente que las pruebas y las dificultades evidentemente que no nos gustan. Y por un tiempo puede que las sobrellevemos con mucha fuerza y mucho entusiasmo, pero acaban haciendo mella y surgen las dudas, y surge el desánimo, y surge la crisis de fe, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra fe se ha visto conmovida y debilitada y hemos puesto en cuestión tantas cosas porque no vemos que Dios actúe en nuestra vida como pensábamos que Él tenía que hacerlo? Esa es la realidad, eso era la realidad de Israel en tiempo de los profetas y esa sigue siendo nuestra realidad. Pero el segundo aspecto constante en todos los libros de los profetas es que, a pesar de ello, a pesar de que por algún momento parece que Dios se difumina y desaparece de la escena, Dios sigue siendo el mismo, el Dios soberano, el Dios que está al control de la historia y por tanto también en el control de la vida y las circunstancias de su pueblo, al control de tu vida y de mi vida. Y los libros de los profetas nos han devuelto, y ese era el gran énfasis de esos profetas, ¿no? Devolverles a su pueblo la perspectiva correcta acerca de Dios, de ese Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, soberano, fiel a su palabra.
y que está llevando a cabo a lo largo de la historia un plan universal de salvación, de liberación, de restauración, de traer vida, sanidad, luz, esperanza, no solamente a su pueblo Israel, sino a través de Israel a la humanidad entera. Y un plan que nos ha alcanzado a nosotros aquí hoy. Por tanto, nuestros problemas que son reales, son una parte insignificante que no va a impedir que Dios siga haciendo, siga llevando a cabo, siga consumando ese plan en el cual nos ha incluido a nosotros. Así que la reflexión de cada uno de los libros de los profetas menores nos debe llevar a preguntarnos en primer lugar qué de nosotros, ¿no? Y es verdad, creo que hacemos bien en venir delante de Dios y descargar en Él nuestras preocupaciones y angustias, pero no quedarnos ahí, sino plantearnos también qué acerca de Dios. Señor, dame tu visión, dame esta nueva perspectiva de renovada de lo que tú eres y de lo que tú haces para que mi fe se vea revitalizada, para que pueda recuperar esa perspectiva no de derrota, sino de victoria, donde más pasan a tener una importancia mucho menor, porque Dios tiene algo mucho más importante y mucho mejor para mi vida. Así que entramos en el último profeta, en el último de la serie, pero también el último del Antiguo Testamento y el último cronológicamente. Es el último texto que se escribe en el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Malaquías, que significa mensajero. Hay dudas de si es un nombre propio o el libro se refiere a una persona que fue mensajero de Dios. Y lo he titulado de esta manera, tomando en una de las versiones, Malaquías 3:8, Dios, a través de Malaquías, le dice al pueblo, me habéis defraudado. Y ese es el mensaje que nos trae Malaquías, la de un Dios que se siente dolido, que se siente entristecido o defraudado por la actitud de su propio pueblo. Y por tanto nos trae a nosotros y nos confronta a nosotros también a reevaluar y examinarnos, no sea que Dios también nos diga a nosotros, me siento defraudado con vosotros. Antes de empezar, y ya que es el último libro, a mí me gusta mucho la historia y he querido un poquito ver los libros, toda la serie, en esta perspectiva del tiempo. Y entonces he tomado como referencia histórica, un poco arbitrariamente, el rey David. El rey David como punto de anclaje, que aproximadamente, David vive aproximadamente en torno al año 1000 a.C., una fecha muy fácil de recordar, 1000 años. Por tanto, David son 1000 años. Si en lugar de 1000 hubiera dicho 2000, una distancia simétrica a la nuestra respecto a Cristo, en lugar de David hubiera dicho Abraham, más o menos 2000 años antes de Cristo. Sería Abraham y Jesús, es la misma distancia que Jesús y nosotros. Pero David, 1000 años. Conocemos la historia de David, no es el iniciador del reino, lo fue Saúl, pero tomamos como referencia a David. Sabemos que con su nieto Roboam el reino de Israel se divide en dos. Tenemos el reino del norte, el reino de Israel, que tiene una existencia corta. Creo que son 16 reyes, ninguno del agrado de Dios. Fue una experiencia dramática la de Israel porque fue gobernada por una generación de reyes, no una dinastía, porque lo que caracterizó a Israel era continuamente los golpes de Estado y cómo unos reyes mataban a los previos, un tremendo desastre, hasta que vino la cautividad en Asiria, el juicio de Dios. En Israel, de los profetas que hemos visto, solamente Oseas y Amós predican en el reino del norte, solamente dos. Y luego hay un tercero que es Jonás, que también lo hemos visto, pero no tiene un mensaje para Israel, para el reino de Israel, sino que se habla de otra cosa. ¿Os acordáis de Nínive? Es otro tipo de mensaje. Si contamos a Jonás, 3 fueron los profetas del reino del norte. Mientras que el reino del sur, Judá, tuvo una duración más larga, y dentro de esa dinastía de reyes, ahí sí Dios llevaba a cabo su plan de salvación a través, utilizando una dinastía, la dinastía de David, de donde luego finalmente nace Jesús. Vemos una sucesión de reyes, la mitad
sí fueron del agrado de Dios y la otra mitad no fueron del agrado de Dios. Por tanto, podríamos decir, la situación fue un poquito mejor que la del Reino del Norte. Bueno, sí, un poquito mejor. Duraron un poquito más, pero al final también se hizo necesario. Dios agotó su paciencia, ¿no? Y hubo juicio, castigo en forma del cautiverio, en este caso de Babilonia. Los profetas que ejercen su ministerio en Judá son muchos más. Hemos visto a Joel, hemos visto a Abdías, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc y a Sofonías. Hasta que viene la cautividad, la deportación en Babilonia, y hay estos 70 años de cautividad, según la profecía de Jeremías, donde finalmente, y también lo vimos ya, cómo Dios mueve el corazón de Ciro para que permita el retorno de los cautivos a Israel, para que reconstruyan el templo de Jerusalén, y esto permite volver a restablecer la nación de Israel en su tierra. Y en este tiempo hemos visto, sería la literatura que se llama post-exílica, ¿no? Del post-exilio, hemos visto los dos últimos profetas, que son Ageo. Ricardo nos habló de Ageo y Zacarías por parte de Joel. Estos dos profetas, por tanto, vimos que ejercen su ministerio en este tiempo histórico donde se ha producido el retorno, y ahí el desafío es reconstruir el templo. Y ya nos lo dijo muy claramente Ricardo, que Dios no necesita un templo. No se trataba de tener un templo para impresionar a nadie. Se trataba de volver a recuperar y hacer posible la presencia real, la posibilidad de tener una experiencia real de la presencia de Dios en medio de ellos, para que pudiera recuperarse, restablecerse esta vida espiritual, que iba a ser de bendición primero para ellos, pero luego iba a ser de bendición para la humanidad entera. Y viene finalmente Malaquías. Malaquías es el último. Malaquías es un poquito más tarde. Sabemos que el retorno de la cautividad se produjo en 3 etapas, primeramente con Zorobabel. Unos 50.000 judíos retornó una pequeña parte de la diáspora. La mayor parte de los judíos no regresaron. Habían prosperado en Babilonia, en lo que ahora en ese momento ya era el imperio persa. De ahí que todavía, bueno, en el siglo XX las cosas han cambiado, pero ha habido muchas comunidades judías en los países árabes que son descendientes de esos judíos que no regresaron. Pero con Zorobabel vinieron 550.000 motivados que lo dejaron todo para ir a una tierra lejana, desconocida para ellos, no habían nacido allí, pero con el deseo de restablecer ese proyecto que era el proyecto de Dios. Luego hubo 2 retornos con Esdras y con Nehemías. Y parece que Malaquías probablemente es contemporáneo de Nehemías, porque los temas que aborda son muy comunes con los que podemos leer en Nehemías. El templo ya ha sido reconstruido, ya se ha restablecido el culto, hay una normalidad en la vida religiosa de Israel, ya se ha restablecido, se han reinstalado los sacerdotes, por tanto, habían recuperado una cierta normalidad. Y ese es el contexto donde nos encontramos ahora. Pero el contexto y la situación de Israel en tiempos de Malaquías no es una situación favorable. Vivían un presente sombrío. Si uno lee Malaquías y toma de referencia también los libros históricos como Nehemías, vemos que había problemas de sequía, había problemas de plagas, había penurias, no había abundancia. Además, sufrían la molestia y la oposición violenta de sus vecinos, los samaritanos, que continuamente se oponían a sus planes. Esto lo vemos muy claramente cuando leemos Nehemías, que tratan de reconstruir, ¿no?, la muralla de los muros de Jerusalén, cómo continuamente eran asediados, molestados. Esa era la realidad de Israel. Y por tanto el futuro también era incierto y nebuloso. Pero lo más importante para ellos es que parecía que las brillantes promesas que ellos habían recibido de Ageo y de Zacarías, donde Dios prometía bendición si ellos
eran fieles y ponían como prioridad la voluntad de Dios reconstruyendo el templo, esas promesas parecían incumplidas. No las vamos a leer, pero en la Ageo, Dios promete cuando construyen ese templo, que recordáis, era un templo pequeño, no tenía para nada comparación con el templo que ellos habían conocido con Salomón. Y dice que algunos, pues, los viejos lloraban, pero lloraban de pena, porque veían que eso era una birria. Los jóvenes que no habían visto el templo de Salomón lloraban, pero de alegría. Pero había una confusión de emociones porque parecía poca cosa. Pero Dios, por medio de Ageo, les dice que no se fijen en lo externo, que la gloria de ese templo iba a ser mucho mayor que la gloria de Salomón, porque no se trata de unas piedras, se trata de lo que Dios va a hacer a través de su pueblo. Y en Ageo, en el capítulo 2, bueno, si miráis la última frase, simplemente les recuerda y les dice que Dios les va a bendecir. Habían sufrido penurias, sequías, plagas por causa de su desobediencia, pero si su corazón se volvía a Dios, Dios los iba a bendecir. Pero aparentemente esa no era la situación que ellos vivían. Ellos vivían con esas expectativas, es que Dios ha dicho que nos iba a prometer, nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del trato, hemos construido el templo, ya ofrecemos los sacrificios, hemos normalizado la vida religiosa, ya hemos establecido nuestras costumbres y ahora le tocaba a Dios cumplir la parte del trato, que dijo que nos iba a bendecir, que íbamos a vivir en paz, que esta iba a ser una tierra llena de fruto, que íbamos a tener prosperidad, que íbamos a vivir bien, que no nos iban a molestar. Y en cambio estaban viviendo una situación totalmente contraria. Sus expectativas se vieron frustradas. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes del siglo XXI nos ocurren algo parecido? Cuando nuestras expectativas de lo que pensamos y esperamos de Dios en nuestras vidas no se ven cumplidas y nos sumimos pues en un desánimo, en una confusión, a veces incluso pues en una desesperación, ¿no? Hay quien dice esta famosa frase, ¿no? El ya, pero todavía no, ¿no? Hemos sido salvados y en Cristo lo tenemos todo, ¿no? Pero todavía los efectos de la salvación no son plenos porque todavía, a pesar de que hemos sido liberados del pecado, sufrimos las consecuencias del pecado, enfermamos, pasamos problemas, tenemos debilidades, moriremos físicamente y eso son las secuelas del pecado que todavía nos afectan, a pesar de que sabemos que vivimos unas vidas en Cristo, tenemos una identidad, como hemos cantado, en Cristo, que tiene una proyección de eternidad y eso nada lo va a cambiar. Vivimos en esta tensión que vivía también Israel. Y el problema es que si esto no se resuelve, entramos en una pendiente resbaladiza donde el problema se va acentuando. Y es lo que vemos claramente reflejado en todo el libro de Malaquías. El primero empieza con dudas acerca del amor de Dios. Hoy veremos solamente este primer punto. ¿Ponemos en duda el amor de Dios? Sí, Dios es amor, pero no hay que exagerar. No tanto, quizá no tanto, no sea tanto el amor que Él dice que nos tiene. Y las dudas luego dan lugar a la desconfianza en que el plan que Dios tiene para su iglesia y para sus hijos sea el mejor plan, sea la mejor idea. Mejor me busco mi propio plan, mejor me busco mi propio plan alternativo. Y esto da lugar al desánimo, ¿no? Desánimo, porque claro, si las promesas de Dios no son tan confiables como creíamos, pues ¿en qué confiamos, no? ¿Dónde nos agarramos? ¿Qué otra cosa nos puede dar seguridad? Y esto dará lugar a dejadez. Al servicio a Dios se va a ver resentido, porque lo vamos a hacer de mala gana y de cualquier manera. Y la mediocridad en el servicio a Dios refleja justamente esta cadena de degeneración, de pérdida de confianza y de seguridad en Dios. Y finalmente lleva a la degradación. Cambiar la verdad de Dios, y lo vemos reflejado en el libro de Malaquías, como Dios acusa a los sacerdotes porque
predican, claro, no era un evangelio porque son previos a Jesús, pero podríamos decir predicaban un falso evangelio de falsas promesas y con unas falsas verdades, que finalmente esa mentira justificaba y propiciaba la degeneración moral, la laxitud moral. Y vemos que había graves desarreglos y comportamientos muy reprobables, pero completamente normalizados en Israel, justamente porque habían degradado la verdad de Dios. Su perspectiva de Dios y de su palabra estaba completamente distorsionada. Y por tanto, como consecuencia de ellos, el servicio a Dios que ellos daban en el templo era mediocre, y es una de las cosas que vemos en Malaquías, como Dios reacciona profundamente defraudado, con un profundo dolor de corazón por la mediocridad del servicio y del culto que ellos ofrecen. Se caracterizaba por hipocresía religiosa, con sus palabras decían unas cosas, cantaban las mismas canciones que nosotros, que son maravillosas, que dicen cosas, verdades grandes, pero el lunes, cuando estaban en el lugar de trabajo, ya se habían olvidado completamente de esas letras, tenían esa capacidad que tenemos nosotros de el domingo presentar una apariencia y el lunes vivir otra cosa tan distinta. El sacerdocio, ya lo hemos dicho, los que tenían la responsabilidad de enseñar se habían corrompido. Esto propiciaba también la deslealtad, lo veremos el próximo día, cómo rompían los pactos y los compromisos incluso dentro del matrimonio, una profunda ingratitud, injusticia social normalizada, una percepción distorsionada de Dios. Bueno, la lista sería larga de las consecuencias que finalmente tiene esa pérdida de confianza de Dios. Y es por eso que Dios, por medio de Malaquías, les hace llegar este mensaje que empieza en el versículo 1 con estas palabras: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, por medio de mi mensajero. La palabra que utiliza aquí el texto para profecía tiene una connotación especial porque significa carga. Es un mensaje que lleva una profunda carga, un profundo peso. Hay un profundo peso que oprime el corazón de Dios. Dios habla por medio de Malaquías, abriendo su corazón y mostrando un corazón profundamente dolorido, que experimenta dolor y sufrimiento a causa de lo que él ve en la conducta de su pueblo, que, como hemos dicho, era un tiempo de crisis, de frustración y de desánimo, pero la actitud, la respuesta de su pueblo hiere el corazón de Dios. Y por eso Dios expresa esa queja, manifiesta esta profunda carga en su corazón por medio de esta profecía, donde, como siempre, y esta es otra tónica que hemos visto en todos los libros de los profetas menores, en primer lugar hay una palabra de juicio. La actitud de Israel merece una reprensión por parte de Dios, y este aspecto de los atributos de Dios, de la justicia, no nos gusta mucho hablarlo, es incómodo, y ya no digo cuando lo tenemos que compartir con personas que son cristianas, ¿no? Nos pone en apuros. Pero es que lo podemos decir de mil maneras o lo podemos querer ocultar, pero el pecado trae consecuencias. Esa es una ley ya no física, espiritual, más potente que cualquier ley física, la de la gravedad. El pecado, el alejamiento de Dios, trae consecuencias. Y esas consecuencias siempre son consecuencias dolorosas. Pero lo importante es que los profetas no se quedan ahí, sino que hay siempre un segundo mensaje, que es el que prevalece, donde Dios, a pesar de ello, reafirma su amor, ofrece nuevas oportunidades, siempre hay esperanza para poder salir de esa situación y reconectarse de nuevo con este plan de salvación, de redención, de libertad que Dios está llevando a cabo a lo largo de la historia. Dios ama a su pueblo, Dios nos ama, Dios te ama a ti y a mí, no importa en qué punto estemos ahora situados. Si como Israel nos hemos despistado en el camino, Dios nos recuerda hoy
que nos advierte de que alejarse de Él trae consecuencias, pero lo más importante es que Él viene y extiende su mano para que volvamos de nuevo a tener una relación cercana con Él que trae vida y trae esperanza. El estilo de Malaquías es un estilo muy peculiar, es un libro muy peculiar entre todos los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos. Hay autores que hablan de este estilo de disputa profética. Es un estilo donde Dios discute con su pueblo y lo hace, en primer lugar, Dios reprueba una práctica o un comportamiento de su pueblo, entonces inmediatamente Israel responde a esa acusación y lo hace con asombro y con ironía, objetando, manifestando un profundo desacuerdo. Y hay, al menos en la Reina Valera, son 7 veces donde aparece esta expresión ¿en qué? Las otras versiones cambian esa expresión, pero si lo leéis en la Reina Valera del 60, 7 veces Israel dice ¿en qué? Que de otra manera lo que están queriendo decir es, bueno, ¿pero qué nos dices? Pero Malaquías, ¿de qué nos hablas? ¿No ves que el templo ya ha sido reconstruido? ¿No ves que el altar ya se levantó? ¿No ves que cada día se ofrecen los holocaustos? Celebramos las fiestas, los ayunos, observamos metódicamente todos los rituales, cumplimos hasta el mismo detalle lo que dice la ley acerca de la religión. Entonces, ¿tú qué nos vienes a decir? ¿En qué hemos defraudado al Señor? ¿Qué quieres decirnos? ¿De qué nos acusas? Y creo que lo decían sinceramente, no era actitud hipócrita. Israel no estaba en una actitud de rebeldía abierta contra Dios, sino que creían que ellos ya estaban cumpliendo lo que Dios esperaba de ellos. Y ante esa queja irónica de Israel, Dios responde de nuevo reafirmando su queja, cuál era su queja, explicándola y anunciando, como decíamos antes, el juicio, el castigo, pero como hemos dicho también al mismo tiempo reafirmando su amor por Israel y que seguía viendo, tratando de que ellos abrieran sus ojos para darse cuenta que había promesas de un futuro donde había esperanza. Así que a veces ha habido muchas críticas a los textos del Antiguo Testamento y especialmente a los profetas, porque muchos ponen su mirada fundamentalmente en los aspectos del juicio de Dios, y es evidente que forma parte de su naturaleza, pero el énfasis está siempre, y no puede ser de otra manera, en el amor de Dios. Y la primera de las quejas, que es la que vamos a ver hoy solamente, será la queja de Dios que vemos en el capítulo 1, que es la incredulidad. Israel cuestiona el amor de Dios. Y vemos cómo a partir del versículo 2, lo he tomado de la Reina Valera, dice así, empieza Dios diciendo, yo os he amado. Y Dios nos dice en esta mañana también a nosotros, yo os he amado. Ese es el principio de todo. Yo os he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Algunas versiones dicen, ¿cómo has demostrado o de qué forma tú demuestras que realmente nos amas? Y Dios responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? El punto de partida, por tanto, es el amor de Dios. Este es el punto de partida y, por tanto, el motivo de la queja. Lo primero que Dios siempre le duele es cuando su pueblo, cuando nosotros, aparece ese pensamiento que cuestiona su amor.
Y ese es el primer síntoma, ¿verdad?, de que algo va mal, cuando cuestionamos y dudamos del amor de Dios, especialmente en los momentos de dificultad. Claro, es más difícil dudar del amor de Dios cuando las cosas van bien. Y cuando va bien, venimos y nuestra alabanza es efusiva y nos emocionamos con mucha facilidad. Pero ¿y cuando las cosas no van tan bien? Cuando la carga se hace pesada y venimos casi arrastrando los pies, ¿cuánto nos cuesta, verdad?, adorarle como Él merece? Es que hoy lo hemos visto, Dios lo merece. No porque yo me sienta bien o mal, es que Él lo merece por quien es. Pero ¿cómo nos cuesta? Y a veces no lo decimos con palabras, pero con nuestras vidas y nuestras actitudes estamos demostrándole que estamos dudando de su amor. Y no porque los problemas no sean reales, es que son reales los problemas. Simplemente que los problemas ciegan nuestras perspectivas y distorsionan nuestra realidad. Por eso tan importante es cuidar nuestra vida espiritual, que incluye, aunque no se termine y no se agota, en el culto, para que darle a Dios la oportunidad de que Él impacte nuestra vida y nos abra de nuevo los ojos a esa perspectiva de ese Dios que es soberano y que sigue llevando a cabo ese plan eterno de salvación y de restauración de todas las cosas. Es peligroso dudar de Dios y quedarse ahí instalado demasiado tiempo. O sea, es inevitable. Hay un dicho muy interesante que dice: tú no puedes evitar que los pájaros sobrevuelen tu cabeza. Y los pájaros son los malos pensamientos. No te tienes que sentir culpable de tener un mal pensamiento. Pero lo que sí debes evitar es que esos pájaros hagan el nido en tu cabeza. Eso sí que lo puedes y lo debes evitar. Porque si das lugar a que aniden, entonces las cosas se van a complicar. Porque cuestionar el amor de Dios lleva, lógicamente, a amarle poco. Y el amor de Dios se traduce o se convierte en un concepto teológico, ¿no? Como algo, una idea que tenemos, que proclamamos y que cantamos sin ningún problema los domingos aquí, pero una realidad muy alejada de nuestra experiencia cotidiana. Y como hemos visto antes, dudar del amor de Dios es la puerta de entrada o el inicio a una larga pendiente resbaladiza que nos llevará a un lugar peor. Por eso, ¿cuál es la respuesta de Dios a esa duda? En primer lugar, les hace esta pregunta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero yo decidí amar a Jacob. En primer lugar, la primera verdad que se desprende es que Dios elige amarnos. Es su iniciativa. No es nuestro derecho ni nuestro mérito. No podemos hacer nada para merecer el amor de Dios. Israel no tuvo ningún mérito para ser elegido y utilizado en ese momento de la historia como pueblo especial para ser objeto de su bendición y a través de él llevar a cabo este plan universal, cósmico de redención. No era mérito de Israel, había sido elección de Dios. Y por eso Dios les confronta les hace mirar al pasado. Les dice: mirad el pasado. ¿Os acordáis había Jacob y Esaú? ¿Quién de los dos era el primogénito? ¿Quién de los dos era el que, desde un punto de vista humano, le correspondía la primogenitura y, por tanto, recibir la herencia? Ese era Esaú, no era Jacob. Si aplicamos la lógica humana, que tan a menudo aplicamos, pues tenían toda la razón. Le correspondía a Esaú. Era Esaú el mayor. Pero dice Dios, le recuerda: pero yo decidí amar a Jacob. ¿Quién era Jacob? Bueno, no tenemos tiempo ahora de profundizar en la vida de Jacob. Pero el Jacob joven no era un chico, digamos, muy virtuoso. Era un manipulador. Era un tramposo, no era el creyente modélico. Pero Dios vio en el corazón de ese joven que en esa etapa de su vida no era un dechado de virtudes, que sería ese Jacob que pelearía hasta la agonía con el ángel de Dios, porque tenía un deseo irrefrenable e incontenible de conocer a Dios y de tener una experiencia del Dios real
en su vida. Dios vio eso en el corazón de ese joven cargado de limitaciones como nosotros, porque Dios elige y Dios escoge no los que tienen derechos, sino los que tienen un corazón dispuesto para Él. Aquellos que agonizan por conocerle y por vivir una experiencia real de Dios en sus vidas. A los que le buscan, no es por méritos, es una elección de Dios. Y en segundo lugar, la respuesta de Dios les traslada a su presente y les dice, ¿dónde está Edom? Edom es el pueblo de los descendientes de Saúl. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Habían sido completamente borrados del mapa, ya no existía. Los edomitas habían sido exterminados. Habían hartado la paciencia de Dios. De nuevo, una lectura superficial del Antiguo Testamento a algunos les hace ver a un Dios vengativo. No, Dios amó a Esaú y Dios amaba a los edomitas. Dios tenía un plan también para los edomitas, simplemente que ellos eligieron dar la espalda a Dios y aborrecer a Dios y todo lo que Dios amaba. Y uno de los libros proféticos, Abdías, creo que fue Alex, justamente es una profecía que se dirige a Edom y nos recuerda que los edomitas, cuando Israel regresaba del cautiverio en Egipto y tenían que atravesar la tierra de los edomitas para instalarse en Canaán, los edomitas no se lo permitieron. Guardaban ese rencor ancestral y se opusieron y pelearon con ellos. Y mucho peor todavía, cuando Babilonia invadió Judá, los israelitas, los judíos que lograban escapar hacia el sur, los edomitas remataban el trabajo que no acababan de hacer los babilonios, rematando en los cruces de los caminos, buscándoles, tendiendo emboscadas y rematándolos. Por tanto, un pueblo que había decidido, tenía la oportunidad de formar parte del plan de Dios, pero el rencor les llevó a oponerse sistemáticamente y por eso Dios aniquiló a ese pueblo. Mientras que en contraste Israel, que había sido un pueblo terco como pocos, si algo vemos en el Antiguo Testamento es esta terquedad de continuamente tropezar una y mil veces en la misma piedra, exactamente como nosotros, exactamente como el pueblo de Dios. No obstante, nos dice que habéis regresado de Babilonia. Sí, es verdad, estuvisteis en Babilonia. Fue necesario el castigo, que aprendierais lecciones que de otra manera no aprenderíais. Pero habéis regresado. Sí, es verdad, hay dificultades, tenéis oposición, hay dificultades, pero habéis restablecido el templo, que era mi propósito, habéis restablecido, se han construido los muros de Jerusalén. Estáis formando parte y siendo protagonistas de este proyecto que ahora se llama Iglesia, a través del cual yo quiero bendecir a todas las naciones. Vosotros estáis aquí vivos, todavía hay esperanza para vosotros. Ellos no están. Se propusieron reconstruir lo derribado, pero fue fútil, yo no lo permití. Qué fútil es tratar de reconstruir tu vida al margen de Dios. Lo vas a intentar, pero no lo vas a lograr. Aparentemente vemos muchas personas exitosas que maldicen a Dios. Digo aparentemente, porque si lo medimos con criterios humanos, quizás sí, ¿no? Tienen vidas cómodas y han sido muy bendecidos financieramente, pero eso es una fachada, Qué fútil es reconstruir, porque Dios dice que ese lugar, ese territorio, será conocido como una tierra de desolación, que ha sido una tierra maldita, porque allí no crece nada que sea fructífero. Esa es la vida de los que se obstinan en construir una vida al margen y contra los propósitos de Dios. Pero la respuesta de Dios no se termina en el capítulo 1, sino que Dios también dirige su mirada al futuro. Hay una evidencia del amor en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. Cuando Joel el domingo pasado nos habló de Zacarías,
vemos que cuando con esta distancia del tiempo, ¿no?, de muchos siglos, Dios habla acerca del futuro, los diferentes planos se sobreponen, ¿no? Y se mezclaba las profecías que nos hablaban de la primera venida y las que nos hablaban de la segunda. Pero claro, cuando él hablaba a 500 años vista, pues lógicamente esos matices se sobreponen, ¿no? Cuando tú miras para arriba, ahí a la distancia, al horizonte, las proporciones se pierden. Lo importante que necesitas saber es que hay un horizonte, hay un futuro. Y eso es lo que Dios comunicaba a través de Zacarías. Yo estoy haciendo algo grande en el futuro. Y también en Malaquías vemos esa superposición de planos, que para nosotros, los creyentes de hoy, se transforma en un ayer, ya se hizo real la venida del Mesías, se transforma en un tiempo presente donde somos hijos de Dios y Dios es presente en medio de la iglesia, y se transforma en un tiempo futuro donde Dios, Jesús, va a volver y la verdad y la justicia de Dios van a ser completas. Y ahí vamos a ver, el reino de Dios se va a establecer con toda su realidad, su potencialidad. Dice aquí el texto, porque he aquí, viene el día, por tanto, les advierte de que hay algo más, viene el día, hay algo en el futuro, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Estoy leyendo en el capítulo 4, perdonad. El último, nos hemos ido del 1 al 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene un día en el que yo actúe. Dos expresiones clave en este texto. Viene un día, hay algo más que todavía se tiene que cumplir, donde yo voy a actuar. Y es que Dios es un Dios que actúa, es un Dios que toma siempre la iniciativa. Dios no es pasivo, nunca ha sido pasivo, ni indiferente. Él nunca va a remolque de los hechos y de las circunstancias, sino que Él ya tenía un plan de alcance eterno, y lo estaba llevando hacia su cumplimiento. Jesús, mucho tiempo después, cuando lo acusaron por primera vez de sanar a un enfermo en día sábado, Él dijo la famosa expresión, mi Padre siempre trabaja. Mi Padre siempre trabaja, nunca cesa de trabajar, siempre está involucrado trabajando para llevar a cabo su plan de salvación. Y esto es exactamente lo que nos recuerda este texto. Es que a pesar de las circunstancias difíciles de Israel, Dios estaba trabajando. Dios es un Dios activo. En segundo lugar, en ese tiempo futuro, está trabajando porque va a venir un tiempo futuro donde la justicia y la verdad de Dios se impondrán y se hará claro y diáfano para todo el mundo qué es lo verdaderamente justo, qué es la verdad, cuál es la verdad de Dios. Y esto nos habla de juicio y de amor. Todos los profetas, ya lo hemos dicho, y también Malaquías, encontramos estas dos facetas, la de la justicia de Dios y la del amor de Dios, que nos hablan, a fin de cuentas, dos facetas del carácter moral de Dios que no pueden separarse, y que nos hablan de que nuestro Dios es un Dios perfecto e íntegro. No sería Dios perfecto si fuera un Dios solo de amor, pero incapaz de hacer justicia, ni tampoco sería un Dios perfecto si fuera un Dios tan celoso de justicia que fuera incapaz de amar. Pero ¿cómo hacemos compatibles estas dos facetas que no son nada fáciles de compatibilizar? Bueno, es verdad, humanamente son imposibles. Humanamente es imposible, si eres justo, perdonar y amar. Y si eres tan bueno y tan emocional que quieres amar a toda costa, tendrás que renunciar a la justicia. Pero ya lo hemos visto y lo hemos dicho y lo cantamos y de hecho lo celebramos cada domingo. La gracia de Dios hace posible
que se encuentren, ¿verdad?, la verdad y la justicia. Es en Jesús que ha sido posible aunar esta exigencia de justicia con este deseo de amar y de perdonar. Por eso hay una advertencia también en este texto que acabamos de ver sobre la condenación. Habla de un horno ardiente. Y un horno ardiente, el horno es una expresión que sale 2 veces en Malaquías, muchas en la Biblia, donde nos habla de la prueba, que pone a prueba no lo que decimos, sino lo que hay verdaderamente en nuestro interior. Y en algunos textos se nos habla, ¿verdad?, que en ese horno se van a quemar toda la hojarasca, todo lo que decimos y aparentamos, pero que no sirve de nada. Allí se va a ver verdaderamente qué hay de valor, ¿no?, en cada una de nuestras vidas, las vidas nuestras y de los que no creen. Y dice que la maldad será quemada como la estopa, ¿no? Cuando tú quemas rastrojos, lo que queda, esa especie de ceniza vegetal, eso es la estopa. Y dice que no les dejará ni raíz ni rama, ¿no? Los impíos, que en un momento determinado parecen como esos arbustos que tú ves en los caminos, que son grandes, que son impenetrables, que a veces tienen flores y florecen y tienen una apariencia bonita, dice que no les va a dejar ni raíz ni rama, no va a quedar nada. Habrá un día que toda esa apariencia se va a demostrar como lo que es, nada, nada. Por tanto, es una falacia lo que a veces pensamos, lo que pensaba Asaf en el Salmo 73, creo que en los salmos de obligada estudio por todos los creyentes, ¿no? Cuando dice que por poco resbalaron mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Eso también lo pensaba Malaquías. Israel. Lo veremos el próximo domingo. Por un momento parece que los que prosperan, la fiesta está fuera, ¿no? Los que viven mejor son los impíos. Y pareciera, ¿verdad?, que Dios no ve, que Dios no mira, que Dios no le importa cómo vivas. Esa mentira se pondrá de manifiesto en ese día donde vendrá juicio y el horno lo va a quemar toda la hojarasca inútil. Pero va a haber salvación, y con esto ya terminamos. Va a haber salvación. ¿Salvación para quiénes? ¿Salvación para quiénes? ¿Para los buenos? ¿Para los justos? ¿Para los que lo merecen? No, el texto habla de esta expresión, los que teméis mi nombre. Dice que para los que temen el nombre. Son aquellos que se acogen a la gracia de Dios. Los que temen el nombre de Dios son aquellos que nos hemos dado cuenta que nuestra situación sin Dios será como ese horno ardiente. El único futuro que tenemos es que eso quede en nada, fútil, vacío, inútil, pero que Dios nos ofrece una alternativa en su Hijo Jesús y por medio de la fe, por gracia, podemos ser rescatados. Y los que hemos tomado ese paso, hemos hecho esa decisión, esos que temen a Dios, para esos hay salvación. Nacerá el sol de justicia. Sol de justicia es una expresión que se utiliza profética que se refiere a Jesús. Jesús será el Mesías, el que yo envío para traer salvación no a los buenos, sino a los que temen mi nombre. Y dice que nacerá, ¿no? Nos evoca esta expresión tan nuestra de nacer de nuevo. Es que no es una cuestión de religión, no se trata de tener el templo y de sacrificar los holocaustos. Se trata de tener una experiencia real de un nuevo nacimiento que nos permita entrar en una relación personal con Jesús. Para esos nacerá el sol de justicia. Y dice que traerá en sus alas salvación. Dios traía salvación. Trae liberación. Utiliza una expresión aquí de un pequeño rebaño de becerros que están cerrados en un pequeño establo estrecho y oscuro. Y nos dice, para ellos era una imagen muy cotidiana, para nosotros no tanto, ¿no? Igual si hubiera hablado de un parking lleno de coches, pues a lo mejor. Pero habla de lo que era su vida, ¿no? Agrícola, y habla de un
pequeño rebaño repleto de becerros, cerrados, maloliente, mal ventilado, y dice que es como si hubieran abierto la puerta y esos becerros salen. Hay libertad, liberación de esas ataduras, tantas ataduras que nos constriñen y nos limitan y nos impiden ser aquello para lo que hemos sido creados. Y nos dice que saltaréis como becerros de la manada, vida abundante. Esos becerros salen, y dice que la expresión es que dan brincos, saltan de alegría cuando respiran el aire puro y ven los pastos que les pueden alimentar. Y además dice, y hollaréis a los malos. No en el sentido de que nos regocijaremos pisoteando a los demás, no se refiere a eso. Se refiere de que en el poder del Espíritu Santo se nos da la capacidad, el poder para ser victoriosos sobre la maldad. El pecado no nos ata. No estamos condenados irremediablemente a pecar, sino que en el Espíritu tenemos la libertad y el poder para vivir libres del pecado. Eso es lo que va a venir. Eso es lo que Dios iba a hacer, lo que les anuncia, las grandes cosas que les anuncia a ellos y que ya han ocurrido para nosotros. Por tanto, y con esto ya casi termino, en el último versículo habla, Malaquías había sido el instrumento, el mensajero de Dios para preparar su corazón a ese tiempo futuro que iba a venir dentro de 40 años. Les habla de otro profeta, otro enviado. Dice, aquí yo os envío al profeta Elías. Claro, el Elías histórico que encontramos en los libros históricos, ese ya había muerto. Se refiere a Juan el Bautista. Va a venir otro mensajero que va a preparar la inminente llegada de ese sol de justicia donde se iban a cumplir completamente las promesas de Dios. Por tanto, y termino con esto, Malaquías nos hace un llamado a un servicio responsable a Dios. Y nos llama en primer lugar, o nos recuerda a no dudar acerca del amor de Dios incondicional para nosotros. Y no nos tiene que preocupar que no lo merezcamos, es que ya lo sabemos, Él ya lo sabe, Él lo sabe mejor que nadie. Él ha decidido que tú y yo seamos objetos de su amor. En segundo lugar, Él está llevando a cabo todavía hoy un plan eterno de redención por medio de su iglesia. Miremos al momento presente y seamos parte activa de ese proyecto, donde Dios nos bendice a nosotros y a través de nosotros quiere bendecir a tantos más. Él cumplirá fielmente sus promesas. Él tiene un propósito que a su debido tiempo siempre se cumple. Por tanto, Él espera de nosotros que respondamos con amor a su amor, no solamente con amor, con un sentimiento de amor y de gratitud también, pero con obediencia, con un deseo de santidad, de agradarle, de vivir como Él espera que vivamos. No quiere nuestros sacrificios, Él quiere una entrega de nosotros mismos, quiere nuestro corazón, no nuestros holocaustos. Así que espero y deseo que en esta semana la reflexión sobre Malaquías nos ayude, al menos en una cosa, a darnos cuenta y a recuperar ese sentido de que somos y seguimos siendo cada día profundamente amados por Dios. Que el Señor nos bendiga.